Hola amigos, en este video les voy a compartir mi colección de sencillos de la banda Oasis, sencillos de CD. Y vamos a empezar con estas dos cajas conocidas como Cigarette Boxes. Estas son las cajas de los primeros dos álbums, las cajas de sencillos de los primeros dos álbums de la banda. Y vamos a iniciar con esta caja del álbum Definitely Maybe. Estas dos cajas son del año 1996 y contienen los 4 sencillos del álbum, un booklet y un CD de entrevistas. Vamos a revisar un poquito más de estas cajas. Este es el sencillo Supersonic, el primero de esta banda Oasis. Vamos a seguir con este es el sencillo Shaker Maker. Este es el sencillo Live Forever, en cuya portada se muestra la casa donde pasó John Lennon su juventud. Este es el sencillo Cigarettes and Alcohol. Y aquí está el CD de entrevistas que les comentaba. Y por último el booklet. Estas cajas se pueden conseguir, es un poquito difícil, pero se pueden conseguir en los 35 o 40 dólares aproximadamente, dependiendo de que estén completas y de su condición. Esta caja, como les había mencionado, esta es de Austria. Esta caja la compré completa. Estas cajas se podían conseguir en dos versiones, una completa con los CDs y otra solamente la caja con el CD de entrevistas y este pequeño booklet. Este es del álbum del primero de Definitely Maybe. De este mismo álbum de Definitely Maybe tenemos el sencillo Whatever. Para la versión de México, la versión del álbum Definitely Maybe mexicana, el álbum Whatever estaba incluido en el álbum, por lo que yo pensaba que este CD debería de haber estado en esta primera caja, pero ya después me enteré de que había salido después de que se lanzó el álbum. Este es del álbum Whatever. Esta es la segunda caja del álbum What's the Story Morning Glory. Esta, como pueden ver en la etiqueta, esta la compré aparte. Compré la caja que solamente incluía el booklet y el CD de entrevistas, y los CDs los fui coleccionando, los fui comprando poco a poco. Este es el primer sencillo, el sencillo Some Might Say. Este es el segundo sencillo, Roll With It. La verdad es que en lo personal pienso que tanto este álbum como los sencillos, los lados B que vienen en estos sencillos, es de lo mejor que ha presentado Noel Gallagher como compositor. La verdad es que muy buenos. Aquí tenemos la famosísima Wonderwall. Y por último la canción Don't Look Back in Anger, que no puede faltar ya para cerrar los conciertos del buen Noel Gallagher. Aquí está también otro CD de entrevistas. Y por último el booklet que les comentaba. Esta caja de Morning Glory es un poquito más difícil de conseguir que la del álbum Definitely Maybe, y los precios igual van de los 40 a 45 dólares dependiendo de sobre todo de que esté completa. La mayoría de las cajas lo que no viene es este booklet o el CD de entrevistas. Esta también es del año 1996. Aquí viene la información de las dos cajas. De estos sencillos de Morning Glory, pues como saben, de varios sencillos hubo varias ediciones de diferentes países, algunas muy coleccionables, precios altísimos. Y quería mencionar esta versión. Esta es una edición japonesa del sencillo Some Might Say. Y esta edición contiene los 4 lados B originales de la versión inglesa,
y 2 lados B adicionales. Uno de ellos es el demo de la canción Some May Say que estamos escuchando de fondo, y el otro es para los que somos fan de los Beatles. Este es un must have, es un cover de la canción del álbum Help de los Beatles, la canción You Got to Hide Your Love Away, lo que convierte este sencillo en pues no puede faltar en la conexión de nosotros los que somos fans de los Beatles. Y pues sí, los fans de los Beatles, pues las opiniones están divididas, ¿no? Hay quienes como yo que gustamos mucho de esta banda Oasis, y hay quienes pues no les gustan para nada, pero este es muy recomendable. Tengo este otro sencillo que es de la canción Morning Glory. Este sencillo es australiano, no se editó originalmente en Inglaterra. Este prácticamente contiene los mismos lados B que el sencillo Roll With It. Lo único que difiere pues es el lado A, que es Morning Glory, y la portada. Este lo compré porque, como pueden ver, aquí tiene un doblez, lo que hizo que este lo consiguiera muy barato. Este en buenas condiciones o en perfectas condiciones puede alcanzar a los 25 o 30 dólares. Este es del álbum Morning Glory. Seguimos con los sencillos del tercer álbum de Be Here Now. Este es el sencillo You Know What I Mean. Aquí tenemos el sencillo Stand By Me, también de Be Here Now. Aquí tenemos el sencillo All Around the World. Para las reediciones de los 3 álbumes de Oasis, de las versiones de Chasing the Sun, pues la verdad es que sí se nos hizo un poco extraño que no incluyeran un lado B que viene en el You Know What I Mean, que es el cover de David Bowie de Heroes, y el cover de la banda Rolling Stones, Street Fighting Man. No están incluidos en esta edición de Chasing the Sun. La verdad es que sí me hubiera gustado tener una versión remasterizada de estos 2 lados B, pero no los incluyó el señor Noel Gallagher. Este es otro sencillo del álbum Be Here Now. Este es de la canción You Know What, Don't Go Away, perdón. Este solamente se editó en Japón, no se editó en Inglaterra. Este contiene 3 lados B, una versión en vivo de la canción Cigarettes and Alcohol, la canción Sad Song, que solamente se podía conseguir en la edición de vinil de Definitely Maybe inglés, y en la versión de CD japonesa de Definitely Maybe también, y una edición diferente de la versión Fade Away que salió en el álbum de caridad War Child. Esa también es de Be Here Now. Y quiero detenerme un poquito más en este CD. Como pueden ver, este CD es una caja más gruesa que el original inglés. Esta es una caja original inglesa que se le conoce como J-Card. Y como pueden ver, esta es una edición nacional. Esta es una edición mexicana del álbum You Know What I Mean. Cuando empecé a comprar estos CDs, la tienda donde no los compraba me comentaban que solamente para los primeros sencillos de un álbum nuevo editado aquí en México, el primer sencillo salía nacional, y eso pasó con este You Know What I Mean, con el sencillo Go Let It Out de Standing on the Shoulders, y con el sencillo de Hindu Times del Hidden Chemistry. Solamente para estos 3 sencillos hubo edición mexicana. Este sencillo es nacional. De estos pues no tengo mucha información, no sé cuántos habrán salido. Los precios difícilmente se encuentran estos a la venta en línea. Solamente he visto uno que se vende alrededor de $60. Se me hace un poquito alto el precio, pero me imagino que para el mercado europeo y para el mercado japonés, pues estos objetos deben de ser muy deseables y muy coleccionables. Entonces el precio pues realmente no sé cuál sea de estos sencillos. Solamente estos 3 sencillos se editaron en versiones nacionales mexicanas. Y vamos a seguir con presentando los sencillos de este es el álbum Standing on the Shoulders. Aquí tenemos el sencillo Who Feels Love. Para estos sencillos sí me gustaría mencionar la forma en la que venía el CD.
en su momento me pareció muy novedoso sacarlo así, una parte transparente, y estas incluían el video de la canción. Este es del sencillo Sunday Morning Call, que tiene el mismo trabajo del CD de Who Feels Love. La edición inglesa de Gallery Out también viene así, no así la versión nacional que les mostraba. Seguimos con el álbum Hidden Chemistry. Este es de Hindu Times, que les había mostrado. Este es nacional, este es australiano. Este realmente tiene los mismos temas que el inglés y que el nacional que les mostré. Este que tenemos aquí es Stop Crying. Tenemos aquí She Is Love, Little by Little, que es un doble A con el lado B, My Generation, un cover de Who, de la banda de Who, muy bueno. Y aquí tenemos la canción Somber, que fue el primer tema compuesto por Liam Gallagher como lado A de un sencillo. De estas versiones del álbum Hidden Chemistry salieron DVDs que tenían el tema principal en versión demo. Vamos a seguir con los sencillos del disco Don't Believe the Truth. Este es el sencillo Laila, este es inglés. Aquí tenemos The Importance of Being Idle, y por último Let There Be Love. Muy buenos todos estos sencillos. Este que tengo aquí es del recopilatorio Stop the Clocks, y todos pensábamos que se iba a incluir la canción Stop the Clocks en este recopilatorio. Sabemos que esta canción la editó Noel Gallagher para su primer disco de solista, y de último momento no se incluyó en este recopilatorio del año 2006. Este tiene la versión demo de Cigarettes and Alcohol, una versión en vivo de Some I Say, junto con los temas Aqueous y Masterplan. Y por último, los sencillos del álbum Dig Out Your Soul. Este es una edición japonesa. Este me gustó porque tiene como lado B la canción Lord Don't Slow Me Down, que solamente fue un sencillo digital, no hubo formato físico. Existen promos, la verdad es que es muy coleccionable, pero el precio es altísimo de ese promo. Y este también este lo conseguí muy barato, como pueden ver la etiqueta todavía dice 500 yens, son aproximadamente $7. La verdad es que se me hizo barato para una edición japonesa de un sencillo, The Shock of the Lightning. Tenemos aquí Out of Time, es otro tema compuesto por Liam Gallagher como lado A de un sencillo. Y por último tenemos este, que es el último sencillo de Oasis, y parece que será el último sencillo que tengamos de esta banda, ya que Noel Gallagher ha dicho en varias ocasiones que no piensa regresar a reunir esta banda, no piensa trabajar con ellos otra vez, por lo que pues este es el último sencillo, Falling Down, de la banda Oasis. Y pues eso es todo en este video, amigos, espero les haya gustado, nos vemos pronto y sigan coleccionando.